Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Gracias por estar aquí un nuevo día, en una nueva cita. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes y los comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin mucho más que añadir, nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Tenzin Gyatso, que nació en Taxer en 1935. Nació con el nombre de Djamo Dondup y a la edad de 5 años fue proclamado como la encarnación del 13º Dalai. Fue llevado al Palacio de Potala y oficialmente proclamado 14º Dalai Lama. Gyaltse, que había sido regente del Tíbet, dijo que había tenido un sueño y que en ese sueño había visto a un niño sentado debajo de un pórtico, bajo un tejado azul y con un perro, que había soñado también con una carretera y con un templo. Unos monjes disfrazados de mercaderes fueron enviados, encontraron al niño y este no se dejó engañar. Les dijo que no eran mercaderes, que eran monjes. Al niño se le hicieron unas pruebas, se le hicieron unos exámenes y lo reconocieron como la reencarnación del 13º Dalai Lama. Con 15 años, coincidiendo con la invasión china, tomó las riendas del Tíbet. En 1954 viajó a China, a Pekín, para tener una conferencia con Mao. Después también viajó a la India para pedir ayuda, pero las cosas no se solucionaron. Y en 1959, Lhasa se alzó para pedir su independencia. Las manifestaciones fueron abundantes, hubo matanzas y hubo decenas de tibetanos muertos por las bombas y encarcelados. Tras la victoria de los comunistas, el Dalai Lama, considerando que él lo que tenía era que seguir luchando, pero allí en el Tíbet no podía, se exilió, cruzó el Himalaya. Llegó hasta la India seguido por unos 80.000 tibetanos y fue declarado jefe de gobierno en el exilio. En 2012 el Dalai Lama dijo que él iba a renunciar a todos los cargos políticos en el exilio y que simplemente sería un líder religioso y espiritual. Él mismo se considera un simple monje y pues hace varios viajes hablando a favor del pueblo tibetano en conferencias que hace. Es vegetariano y consiguió incluso que una cadena de comida rápida a base de pollo no llegara a abrir en el Tíbet. Se le han concedido varios premios y lo que traigo hoy es una de sus obras que ha escrito. Así que nos vamos con ella. Traigo Der Wille zum Frieden, que no sé cómo se habrá traducido al español. El título en alemán sería La voluntad de paz. Este libro lo que trata es de un periodista. Se le han planteado varias preguntas al Dalai Lama, algunas bastante controvertidas, y él las ha respondido con sinceridad. Por supuesto, dando siempre su idea sobre el budismo, intentando acercarnos a esta religión y siempre contestando pues según su punto de vista y en base a sus creencias. Mi primera toma de contacto con el budismo, sabía que existía la religión, sabía más o menos las bases, pero nunca había leído nada sobre ella. Mi primera toma de contacto seria con el budismo fue con este libro. Me entusiasmó la coherencia de este hombre al exponer sus argumentos, su apertura de mente y la bondad, dulzura y esperanza
que desprenden sus palabras. Consiguió reconciliarme en gran medida con la vida en el momento en que lo leí, y en una crisis de fe que estaba pasando en ese momento, pues me ayudó bastante. Fue como un oasis en el desierto. Este hombre coincide conmigo en muchísimos aspectos, y una de ellas es que tanto la ciencia como la religión, en cualquier religión, tienen un cierto punto de encuentro, un cierto punto común. No por ser científico se tiene que ser ateo, y no por ser religioso o espiritual se tiene que desechar la ciencia de nuestras vidas. Y que sí es verdad que muchas veces toman caminos muy dispares, pero que también muchas veces estos caminos tan dispares se deben más bien por la falta de caridad de ciertos líderes políticos, de ciertos líderes religiosos, y también por la forma en que interpretamos ciertos textos. Todas las religiones y creencias en sus bases son compatibles entre sí, puesto que si partimos de la base de que para Dios nada es imposible, ni siquiera la reencarnación lo sería. El problema es que muchas veces en la religión se mezclan otros intereses, pueden ser económicos, pueden ser intereses de poder, pueden ser la cerrazón de querer llevar la razón, lo que sea. Pero lo cierto es que las únicas diferencias las hacemos los seres humanos. Y los que no queremos entendernos somos los seres humanos. No solamente se da en política y religión, se da en muchísimos otros aspectos de la vida. Los últimos capítulos de este libro sí me resultaron más difíciles, creo que porque se tiene que tener un conocimiento del budismo del que yo carezco. Entonces hay conceptos que para mí fueron complicados de entender. Por supuesto, algo que está muy trillado, el camino, la voluntad de paz, pues lo que nos enseña es que la felicidad está dentro de nosotros mismos, que es algo que está muy trillado, pero que en realidad es así. También encontré que sus palabras de paz no difieren prácticamente en nada con aquellas que nos enseña el Nuevo Testamento en palabras en boca de Jesucristo. Por lo tanto, creo que lo difícil es tener, que es lo más difícil de todo, tener mucho control sobre uno mismo para llegar a estar en consonancia con lo que enseña. Precisamente porque los peores enemigos somos nosotros mismos, es nuestro cerebro, nuestra cabeza que va por libre. Y hay que tener muchísimo autocontrol para parar esos pensamientos dañinos. Sí es cierto, y ahora viene la cal, que hay términos que a mí no me terminan de convencer. Por ejemplo, el hablar sobre la riqueza es como si fueras rico, tuvieras dinero, eres infeliz. No tiene por qué. De hecho, no encuentro la realidad en esto, no encuentro la conexión. Porque ser rico es sinónimo de ser infeliz y ser pobre es sinónimo de ser feliz. Generalmente la persona pobre, como tiene que luchar y tiene que tratar de rellenar los huecos que siente, y no son huecos emocionales, no son huecos, son huecos básicos de hambre, de techo, de ropa, de abrigo. Entonces, eso ahí me rechina. Hay otra cosa que me rechina, que es lo que tratan de enseñar todas las religiones, que a mí personalmente me suena a que hay que conformarse, es una forma de apaciguar a las masas. Confórmate con lo que tienes. Si no te conformas con lo que tienes, es que eres una mala persona. No tienes que ser ambicioso. No, perdona, yo tengo mis horizontes. Una persona, para sentirse realizada, tiene que tener horizontes. El conformismo es lo peor, desde mi punto de vista, que le puede pasar a una persona. Es decir, soy pobre, tengo que alegrarme de mi pobreza y no tengo por qué luchar por más. Si soy pobre y es así como tengo que ser. Lo siento mucho, pero no. El decir a la gente, no, tú estás trabajando 10 horas diarias, pero tienes para comer, para casa y ya está, ya tienes que ser feliz. No, perdona, es que hay otras cosas en el mundo. Hay otras culturas que conocer. Yo creo que viajar es una de las cosas que más te van a realizar. Entonces decirte, bueno, tienes trabajo, tienes casa y tienes comida, confórmate con eso. Creo que es intentar empobrecer el espíritu
humano de las personas a las que se lo estás diciendo. Aquí tengo que aclarar algo sobre lo que voy a decir. Estuve investigando en su momento. El budismo no está en contra de la homosexualidad, ¿de acuerdo? No se contempla en los textos originales, de hecho no se hace referencia a ello, no se hace referencia en el budismo a la homosexualidad. Sin embargo, el Dalai Lama aquí, pues para mí ha dado un patinazo gordísimo. ¿Por qué? Pues porque ha pecado de una hipocresía sublime. Es decir, llega a decir que la homosexualidad está aceptada siempre y cuando no se lleva a cabo, entonces no se acepta. Pero son sus palabras. El budismo no hace contemplación de esto. Sí es cierto que el budismo no está muy a favor del sexo, pero ni homosexual ni heterosexual, porque lo que consigue tener sexo, pensar en el sexo, es que pierdas control sobre lo que es realmente importante y sobre tu propia persona. Dejando esto de lado, la verdad es que aquí este Dalai Lama en este libro ha patinado muchísimo, desde mi punto de vista. Se le preguntó también sobre la paz. ¿A toda costa? Bueno, pues el Dalai Lama aquí, haciendo gala de su sinceridad, dijo que no. La paz a toda costa, no. Y puso, por ejemplo, el holocausto judío. Y que él mismo no descartaría coger un arma en lugar de quedarse con los brazos cruzados. Y esto en alguien como el Dalai Lama, que sigue una religión que es todo de paz, que es todo de amor, pues la verdad es que es de alabar esa sinceridad. También debo decir una cosa. A mí los estados zen, el budismo, no van conmigo. Yo creo que para llevar ese estado zen, lo mismo, seguramente estaré equivocada, pero creo que para llevar ese estado zen, para llevar a cabo los preceptos del budismo, hay que vivir aislado, no hay más. Y el mismo Dalai Lama lo confirma. Yo creo que cuando estás en este mundo, estás luchando por tu trabajo, tienes rencillas en tu trabajo, hay malos rollos, incluso en la vida que no es laboral, la vida diaria, no puedes dejarte pisotear. Es que eso de volver la otra mejilla no va conmigo. Y al final, cuando luchas por tu derecho, no puedes tener paz, ni puedes tener tranquilidad, sobre todo quien tenga un mínimo de conciencia y necesita hacer una autocrítica, porque no siempre llevamos la razón en un conflicto, pero para eso hay que saber hacer autocrítica, sentarse, analizar, ¿llevo razón o no llevo razón? Darle vueltas a la cabeza. Creo que la vida nos la toma muy deprisa, o será que por eso yo tengo tantos problemas existenciales. Yo necesito saber que no estoy cometiendo ninguna injusticia con nadie, que cuando hay un conflicto y yo salto con unas razones, y esas razones, aunque sean mis razones, pero tengo que analizar si son correctas, si llevo razón o no la llevo. Entonces, creo que cuando se vive en el mundo real, que no se está aislado en lo alto de una montaña, meditando, creo que es imposible tener esa paz que proclama el budismo, porque no nos podemos, como digo, dejarnos pisotear. Yo no soy de poner la otra mejilla. Hay que luchar por nuestros derechos, porque si no, ocurre lo que ocurrió en Alemania, ocurre lo que ocurren con los crímenes de odio racistas y machistas. No es posible vivir en una utopía zen, de nada me toca, porque eso es no vivir en la realidad. De hecho, conozco a muchas personas de distintas religiones que, aun siendo de distintas religiones, tienen esta forma de pensar y dan lecciones y te dicen cómo tienes que seguir y te dicen lo que ellas hacen y lo que no hacen y cómo tienes que llevar tu vida. Y sin embargo, cuando las he visto personalmente, cuando les ha llegado un conflicto, son las primeras que han perdido esa paz, que han perdido la paciencia. Entonces, a mí personalmente las lecciones no me gustan.
no me gustan que me den lecciones. Sobre todo cuando al cabo del tiempo se ven que esas lecciones pues no son consecuentes, esos actos no son consecuentes con las lecciones que nos están dando estas personas que viven o parecen vivir, porque realmente no son así, de una manera tan zen. Hay muchísimas otras reflexiones como por ejemplo cómo el hombre maneja a Dios o a los distintos dioses como a ellos les conviene. De hecho, nuestros ejemplos lo tuvimos en la Iglesia Católica hace algunos años. Siempre nos han hablado del limbo, del purgatorio, del limbo. Bueno, pues no sé ahora mismo si era el limbo o era el purgatorio. Un papa, creo que fue Juan Pablo II, pudo ser, eliminó el purgatorio y el limbo. Ya digo, no me acuerdo ahora mismo qué fue lo que eliminó. Así, sin más, ¿cómo lo eliminas? Entonces, son cosas que a mí... por eso a veces yo con las religiones tengo tantos problemas. En fin, para no alargarme más, recomiendo esta lectura plenamente. He estado investigando, creo que el libro del que yo hablo, este libro en español se titula Consejos para vivir mejor la vida cotidiana. No estoy segura porque no tiene nada que ver con el título en alemán, pero no sé cómo lo han traducido. En fin, que sí, recomendable. Y bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación de hoy. No olvidéis el like, suscribíos que es gratuito, no perdéis nada. Nos vemos aquí el miércoles. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.